Estás escuchando al pastor Richard García de Ministerio Gracia. Que este mensaje pueda bendecir tu vida donde quiera que estés. Espera cada lunes un nuevo episodio. Dice la palabra: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. El título para la presentación de hoy es precisamente el mismo que tiene el título del libro: A pesar de todo, solo con una variante: la historia que todos tenemos que contar. Padre, muchas gracias por esta bendición. Gracias por esta oportunidad que me has dado de poder sentarme hoy frente a mi familia, mi iglesia, aquella familia que me diste. Hemos avanzado, hemos caminado mucho terreno, nos hemos levantado, nos hemos tropezado, nos hemos peleado, pero tú nos hiciste una familia por decreto. Fuiste tú quien lo decidió, fuiste tú quien lo decretó, fuiste tú quien nos puso en el mismo lugar. Y hemos perseverado. Un gran número de los que estamos aquí comenzamos juntos hace más de 7 años atrás. Otros un poco más, 10 años, casi 11 años, conociéndonos y sirviendo juntos. Pero estamos convencidos que estamos en un momento en la historia de la humanidad donde algo especial estás organizando tú, y queremos ser parte de eso. Queremos ser parte de ese mover. Usa la palabra que nos has dado para hoy, una palabra que ya hemos estudiado en el pasado, pero que por alguna razón cobra un significado especial el día de hoy. Y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. ¿Alguna vez usted leyó esta declaración que dice que hay 3 momentos que son claves en la historia de un ser humano? Uno de ellos es el momento cuando naciste. No sé cuántos de ustedes tienen alguna fotografía del momento cuando nacieron, cuando estaban pequeñitos. Por lo menos nosotros tenemos la ventaja de que podemos tener hoy día un teléfono que llevamos hasta la sala de partos y podemos sacar la fotografía al cabezoncito o a la princesa antes de cortarle el cordón umbilical. Pero en mis días no era tan sencillo poder decir, bueno, le vamos a sacar una foto, porque ni siquiera tenían la facilidad. Para eso había que contratar a un fotógrafo, y mayormente ibas al estudio, te sacaban la fotografía con un flash que parecía un faro, y entonces salías ahí todo blanco y negro, pero por lo menos salías. Yo no tuve la oportunidad que algunos de ustedes de nacer en un hospital o en una casa apropiada para eso. Nací en el 2º piso de la casa de mi abuela, y la partera fue la hermana o la señora Ana Mercedes. Aquellos de mi barrio que están viendo el programa sabrán de quién estoy hablando. Una mujer que trajo a muchos. Algunos no sobrevivieron, pero yo fui un superviviente. Así que tuve la oportunidad de nacer, pero no pude registrar ese momento. De hecho, en mi acta de nacimiento dice que nací el día 20 de mayo de 1973. Pero no lo sé, porque mi gente en mi país en aquella época no nos declaraban tan pronto nacíamos. Así que puede ser que soy mucho más joven o soy mucho más viejo. ¿Por qué? Porque me registraron un día del año 1977. Imagínate, 4 años después. Y eso, no soy de los peores. Hay algunos de mis hermanos, en mi caso una de mis hermanas, que a su hija la declaró cuando tenía 12 años de nacida. Así que no se sabe si es hija de ella o es hija de la vecina, porque por alguna razón
era asunto de cultura. Ahora te vas a sorprender. En México descubrí en algunos lugares gente que nunca fueron registrados. No aparecen en ningún libro porque es una cultura parecida. Alguien asistió en el parto, pero nadie se tomó la molestia de ir al hospital o de ir al registro demográfico y plantar el nombre de esa persona. Pero indistintamente de eso, el hecho de que naciste lo hace algo especial. Nací, existo, vivo, soy parte de la raza humana. Tengo el privilegio de encontrarme en el lugar que me encuentro hoy, porque un día mis padres me trajeron a la vida. A lo mejor no estaba tu papá, a lo mejor tampoco estuvo tu mamá, pero la buena noticia es que viniste a la historia. Ahora voy un poco más allá, a la segunda parte, el segundo momento súper especial. Es el momento cuando naces de nuevo. El momento cuando ¿qué? Cuando naces de nuevo. El Señor Jesús un día le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Y esa expresión tiene un reto grande, porque ¿qué es nacer de nuevo? El Señor Jesús le explicó, le dijo: mira, no es que te vas a regresar al vientre de doña María y vas a volver a salir otra vez. No es eso. Nacer de nuevo es cuando llegas al punto de tu vida donde te das cuenta que tu vida sin Dios no tiene propósito, que tu vida sin Dios no tiene sentido, que necesitas a Dios. Y es cuando le entregas tu corazón. Y entonces se cumple ese segundo momento espectacular de tu historia. A algunos de nosotros nos tomó tiempo, nos tomó un largo proceso llegar allí, pero Dios lo va trabajando. Es como que Él dice: bueno, me va a tomar 10 años agarrar al cabezón pero lo voy a atrapar. En algún momento lo voy a atrapar, en algún momento voy a abrazarlo, lo voy a rodear con cuerdas de amor. Pero para que llegue ese momento, entonces va el proceso. Si tú miras en pantalla una imagen que aparece, a uno de mis hijos la va a compartir contigo. Algunos de ustedes la habían visto antes, otros la están viendo por primera vez. Ese soy yo cuando tenía unos 7 años. Fue el tiempo de mi primera comunión. Un poquito después me enlisté en el ejército de los monaguillos de la parroquia Santa Clara. Si ven la fotografía, ya era una fotografía a color, por lo menos los colores básicos. Era un poquito más rubio que hoy, porque hoy ni siquiera llego a pelo. Pero mi tía, que ustedes la conocen ya algunos, les puede dar un ejemplo del lado de mi papá. Mi papá era más blanco, era más del color rubio que del color nuestro. Con el tiempo, pues en mi país todos nos hacemos negros, porque vivimos en un sol tan especial que nos abraza y nos besa y nos pone así más al chocolate que al otro color. Pero lo que fue especial, y algunos de ustedes que vieron mi famoso resultado de ADN, soy 51% europeo y 45% africano. Así que tengo una mezcla espectacular que no mucha gente puede decir que tiene. Pero todos nosotros, si hacemos la prueba, vamos a encontrar que tenemos un poco de africano, un poco de europeo, especialmente los que nacimos en esta parte del planeta. Bueno, mi esposa, ella es como 80% asiática y un 20% de acá, pero eso no lo vamos a saber hasta que le hagamos la prueba. Bien, el momento clave que rodeó ese punto es que Dios comenzó a trabajar. Yo considero que mi primera comunión en la iglesia católica fueron mis primeros pasos caminando con Dios. Recuerdo cuando el sacerdote nos hizo el examen del catecismo católico y comenzamos a responder. Allí fue donde aprendí los 10 mandamientos por primera vez. Solo que luego, cuando comencé a leer la Biblia, me di cuenta que los 10 mandamientos que aprendí en la iglesia católica no eran los 10 mandamientos de la Biblia. No eran los 10 mandamientos. Eran diferentes. De hecho, se les había cambiado algunas cosas. Luego leí más adelante en algunos documentos del Vaticano que la iglesia, por la autoridad que ellos consideraban tenían, habían cambiado.
Por ejemplo, el cuarto mandamiento de la ley de Dios dice que debes santificar el día sábado. El día de reposo es un día sagrado y se lo dedicas a Dios. La iglesia lo cambió y lo convirtió en el tercer mandamiento y se llama santificarás la fiesta. Pero no dice nada más, no hace ningún énfasis. Ahora, cuando te vas un poco a la historia, en el año 321 al 325, en el famoso concilio de Nicea, en ese concilio fue donde Constantino, juntamente con el apoyo de los líderes de la iglesia en Roma, decidieron hacer el cambio de adoración en sábado por adoración en domingo, porque el paganismo en aquella época estaba siendo evangelizado y encontraban que era una mejor manera de atraerlos si se fusionaban. Al principio se adoraba sábado y domingo, luego se tiró el sábado para un lado y se quedó la adoración en domingo. Yo no soy de los que cree que te pierdes o te salvas por uno o por el otro. Ese fanatismo religioso lo dejé muy atrás, pero sí creo que hay una bendición que Israel como nación la ha recibido por darle a Dios ese tiempo que Dios le pide. Y lo mismo pasaría con nosotros. Ahora, esos fueron mis primeros pasos, caminando con Dios. A los 9 años, yo andaba en cada reunión carismática que había en la comunidad. Llegué a caminar en una ocasión 1 hora y 45 minutos para llegar a una reunión carismática de la iglesia, pero era más un movimiento más moderno, donde se adoraba diferente, solo para pedirle a Dios que hiciera un milagro en la vida de mi mamá y también de mi papá, pero más mi mamá, que era con quien vivía y con quien tenía que lidiar constantemente. Cada vez que alguien preguntaba, ¿alguien necesita oración? Yo tenía 8 años y medio y levantaba mi mano y decía, yo quiero que oren para que mi mamá ya no siga tomando. Y era la oración repetida. Pero había sido una temporada de la vida donde yo andaba buscando cuál era mi lugar. En el libro comparto con ustedes un poquito acerca de mi primera experiencia como empleado. Mi primer trabajo oficial que yo recuerdo es cuando yo tenía 6 años de edad. Imagínate a mi hijo Isaac saliendo para irse a trabajar. 6 años de edad. Pero no fue mi caso solamente. Por eso digo que esta historia que les estoy narrando en el libro no es mi historia solamente, es la historia que tú también tienes que contar. Nuestros hijos lo dan por sentado porque han nacido en una cuna de oro y lo tienen hoy día todo a su disposición. No les falta la comida porque tú trabajas. Ustedes se matan proveyendo para ellos. Pero no fue nuestra historia. A los 6 años un niño se prepara para ir a la escuela. Nosotros nos preparábamos para ir a trabajar. Y esas cosas que parecen ser una bendición porque te están formando un espíritu de trabajo, están creando traumas que se van a ir acumulando porque hay etapas que saltas, etapas de la vida que no pudiste vivir, no las pudiste disfrutar. Yo no estoy muy de acuerdo con los cabezones de hoy, incluyendo a mis hijos que a los 20 y pico quieren estar jugando PlayStation, pero les quiero decir que yo tuve que llenar ese espacio. Yo recuerdo a los 16, 17 años cuando vi uno por primera vez. Qué espectacular. Cuando era un chico de 7 años que vi en el monumento esos juegos de Atari, que de paso en el salón de jóvenes acá tenemos 2 máquinas de esas, de los tiempos allá. Alguien me ofreció comprarlas por allí porque quiere volver a sus tiempos de la infancia. Ahí está Pac-Man y le vamos a cobrar la entrada después, pero luego hablamos. El asunto es que ver eso por primera vez fue para mí algo de otro planeta, pero no tenía el acceso que tienen nuestros jóvenes hoy día, y gracias a Dios por eso, porque no tenía tanto tiempo para perder como pierden muchos de nuestros muchachos hoy día. Pero esa fue esa etapa, ese momento. A los 4 años yo fui por primera vez a la iglesia solo, nadie me llevó, y no era la iglesia católica, era una iglesia evangélica, de hecho una iglesia adventista. A mis 4 años fui por primera vez solo, descalzo, sin camisa y en pantalones cortos, pero me dejaron entrar. Hoy día si no vienes bien vestido no te dejan entrar a la iglesia.
Gracias a Dios que me dejaron entrar, porque en mi mente de niño comencé a conectar que la fe era algo importante para algunas personas, que el ambiente de mi casa, de bebedera, de pleitos, no era necesariamente el único ambiente y la única alternativa, pero fueron los pasos que Dios me fue marcando. A la edad de 7 años, entonces yo estuve en un colegio cristiano, y aunque no recuerdo mucho, sé que algo pasó en mi vida. Algo me impactó, algo me impresionó, porque entonces fue a los 13 años cuando yo entonces le entregué mi vida a Jesús, y ahí podríamos decir, se cumplió esa parte. Nací de nuevo. No solamente nací, sino que ahora nací de nuevo. Soy una nueva persona, una nueva criatura, y eso fue lo que inició en mi familia un sinnúmero de cambios que comenzó a impactar a cada miembro de mi casa. Mi tía Mari, que está mirando el programa en este momento, mi tía Fanny, que lo está haciendo también, fueron de las últimas que llegaron a abrazar el evangelio y entregaron sus vidas a Jesús, pero lo hicieron con una pasión inmensa. Y aunque mi tía Mari está batallando con una enfermedad que no es la que tú quisieras tener que lidiar, y ella en sus momentos de lucha, me recuerdas estas palabras, yo te las voy a recordar. Dios es todopoderoso, y ya tú lo sabes. No necesitas que te lo refresquen, solo sigue creyendo. Él es el Dios de la cuarta vigilia de la noche. En el momento más oscuro, cuando nadie apuesta, ahí se aparece. Lo hizo ayer y lo hará otra vez. Pero no importa lo que pase, no importa cuál sea. Yo que había dicho que no iba a llorar, que iba a hacer todo mi esfuerzo por no hacerlo, porque si no se acabó el programa a mitad de camino. No importa el proceso que Dios usó en tu caso. Si la salvación comienza a inundar tu familia, si Jesús comienza a llegar a tus seres queridos, si Jesús comienza a llegar a tus amigos, entonces cualquier proceso que tú pasaste valió la pena. Cualquier situación que tuviste que enfrentar en la vida valió la pena. Pero es importante entender esto. La historia que leí hace un rato en el versículo en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 en adelante, simplemente es una historia que a todos debería aplicar. ¿En qué sentido? En el sentido que nacimos a lo mejor en las circunstancias que no hubiésemos escogido si nosotros hubiésemos tenido poder para decidir. Yo quiero nacer. ¿Cuántas veces yo dije, Señor, ¿por qué nací hijo de mi papá y mi mamá? ¿Por qué no me hiciste hijo de mi tío o de mi tía? ¿Por qué no me diste otra familia? ¿Por qué tuvo que ser esta familia? Se lo llegué a decir a Dios. Pero lo que la historia bíblica dice es que en vez de quejarme por las circunstancias de mi nacimiento, en vez de quejarme por las circunstancias en las que yo estoy viviendo hoy día, yo debería atreverme a retar a Dios y decirle, Señor, quiero tu bendición, quiero que me bendigas, quiero que ensanches mi territorio, quiero que cambies mi historia, quiero que conviertas este infierno en un pedazo de gloria, quiero que otros vean que tú eres un Dios real. Podríamos nosotros hacer la diferencia, podríamos nosotros marcarla para nuestro tiempo. El problema es que a veces escogemos la cueva y comenzamos a llorar por lo que no tuvimos, y comenzamos a lamentar lo que pudimos haber alcanzado en la vida. Y ese nunca ha sido el propósito de Dios. Nunca fue el plan de Dios que vivas una vida de miseria y de angustia, aunque hayas nacido en condiciones miserables y angustiosas, aunque haya sido esa tu historia. La imagen que viene, la fotografía que les voy a compartir, si mi memoria no me falla, y a veces me falla, como a todos ustedes. Rey, si podemos mandar la imagen, gracias. Bueno, ahí estoy yo otra vez, pero ahora estoy acompañado de mis hermanos, los primeros hermanos de padre y madre, mi hermana Luchi, que está mirando el programa,
que era mi guardaespaldas en aquella época. Ella era peso pesado, tipo Mike Tyson. Mi hermana Nini, la que sigue, la cara de llorona de siempre, y luego el cabezón de John, que vive en New York. Mi hermano Raúl no está en esta fotografía porque él es hijo de mi papá, hijo de doña Carmen, una mujer extraordinaria, una mujer santa que yo conocí, que fue para mí una gran bendición. Y también mis otros hermanos que viven en Nueva York, mi Osoti. Somos 11 en total y uno que no conocemos, que si por alguna razón te topas con este mensaje, queremos conocerte, queremos saber tu historia, queremos que te conectes con nosotros. Mi papá ya lo conocen algunos de ustedes por la historia. Ese momento, esa temporada, ese fue el día de la boda de mis padres. Ese es el día que se casaron. Se habían casado por las palmas, como algunos dicen, sin necesidad de un documento, pero luego entonces ahí se casaron por lo civil. Así que yo tuve el privilegio de comer cake el día de la boda de mis padres. No se supone que sea así. Se supone que tú lo mires en fotografías, pero sucede en el mundo en el que vivimos, especialmente en nuestra generación. Hay matrimonios que se van a hacer como segundo matrimonios, hay terceros matrimonios, hay cuartos matrimonios, hay quintos matrimonios. Eso no es. Lo raro de esta historia es que eran mis padres y yo estaba siendo partícipe de la ceremonia, y eso fue una buena cosa, porque por lo menos mi papá en eso honró a mi mamá al casarse con ella. Aquellos de ustedes que no se han casado todavía con sus esposas, son sus esposas, pero no se han casado porque dicen, bueno, ya luego nos casamos. No seas cabezón, cásese. Es la mayor honra que le puedes dar a esa mujer a la que tú dices que amas. La mayor honra. Mi papá, que era un impío, que no conocía a Dios, que sabía de Dios porque sabía que Dios existía, así como todos sabemos que el diablo existe, se atrevió a honrar a mi mamá. Se atrevió a honrarla, dándole el lugar que le correspondía como una esposa. Aunque luego conocemos la historia. Él con drogas, ella siguió los pasos, y la historia de ellos se convirtió en una de las historias de dolor de nuestra familia. Ahora nota esto, eso que pasó entre ellos, cómo se dedicaron a vivir la vida y a disfrutarla, llevó a que mis hermanos y yo creciéramos sin padres. Teníamos padres vivos pero ausentes, y fue lo que preparó el terreno para que entonces aparecieran los monstruos. Los niños creen de corazón que sus padres les van a defender. Ayer estaba en casa uno de los chicos de la iglesia y estaba jugando con Isaac con un palo, no sé qué cosa, y oímos el grito de Isaac como que el mundo se estaba acabando. Así que fuimos a ver, porque a veces los hermanos mayores le fastidian la vida un poco, típico del hermano mayor al hermano menor. Entonces cuando voy, él está pero llorando compungido, porque él interpretó que le iban a pegar y era un juego, pero interpretó. Ahora cuando él vio al papá entrar, ¡tarán!, es como que llegó Superman y fue y abrazó al papá. Y luego que me lo llevé y nos sentamos, me dice, ellos me iban a pegar. Y no te preocupes, si te van a pegar, tú llamas a papá, papá irá al rescate. Y eso le iluminó el rostro y me dio el abrazo de, wow, qué privilegio ser papá. Y que algún cabezoncito de esos cuente contigo. Pero yo no tenía a mi papá. No lo tenía. Y ese es uno de los elementos que me marcó, y yo no me había dado cuenta cuán profundas eran las heridas. Cuán profundas, que me llevarían años, y todavía hoy seguiré batallando con esas heridas. Porque aunque la herida sana, la cicatriz queda, y a veces es incómoda. A veces es incómoda. ¿Cuándo fue que yo llegué a la conclusión de que necesitaba a mi papá con desesperación? Aquel día que mi abuelo me dio la paliza más grande que me había dado en toda su historia. Mi abuelo. Les dije hace un rato que cuando los padres no están, los monstruos comienzan a aparecer. Para mí, la mayor parte de mi historia o de mi vida, mi monstruo más horrendo fue mi abuelo.
Y yo sé que estás mirando el programa y no quiero que sientas que te estoy dando con el micrófono en la cabeza, querido viejo. Solo estoy contando la historia pasada. Si ustedes miran la siguiente fotografía, el que está en el medio es mi abuelo. Algunos de ustedes tuvieron el privilegio de conocerlo aquí en la iglesia. La guapa hermosa de la izquierda, mi madre. Y la otra guapa de la derecha, de mi derecha, mi abuela. Mi abuelo era un monstruo. Todos le temían en mi barrio. Mató a algunas personas sin razón. Y yo lo odié durante la mayor parte de mi vida. Y siendo un pastor, yo odiaba a mi abuelo. Y yo pensé que lo había perdonado, porque una vez dije, ya, yo me quito esa carga de encima, se lo dejo al Señor. Porque esta es la clase mentirosa de perdón que a veces entregamos. Señor, yo lo perdono, pero tú mátalo, destrózalo, acaba con el desgraciado. Eso no es perdón. Cuando tú perdonas, comienzas a orar para que le vaya bien. Comienzas a orar para que Dios bendiga a esa persona. Comienzas a orar para que Dios prospere a esa persona. Dios decide qué va a hacer. Él decide cómo lo va a hacer. Pero por lo menos tú te liberaste. Con el tiempo Dios me enseñó, y aquella vez en Arlington, precisamente hace unos 5 años atrás, cuando bauticé a mi abuelo, yo pude encontrar ese elemento de sanidad. De hecho, él pasó un mes en mi casa y pudimos compartir, pude sentarme a hablar con él, conocer más de su historia. No lo había hecho de chico, porque ¿quién le preguntaba algo a mi abuelo? ¿Quién le preguntaba si era un monstruo? Si después de Drácula, mi abuelo, o sea, era para mí, ustedes lo recuerdan, eras como la encarnación del diablo. O sea, te miraba y miraba a Satanás. Y aquella vez que me diste aquella paliza, yo tenía, unos 11 años. Y me acuerdo que me pegaste con la hebilla y cómo sangraba. Y aún recordarlo, tú te pones a decir, wow. Mi mayor problema no era que mi abuelo me pegó y me dio una paliza como una bestia, sino que mi papá no estaba ahí. No estaba mi papá. ¿Dónde está mi papá?, pregunté. Y tú tienes al tuyo. Tienes a tu papá. Tienes a tu mamá. Y no lo valoras. Lo das por sentado. Y llegará el momento cuando a lo mejor lo habrás deseado. Habrás deseado tener a papá y a mamá. Y algunos de ustedes que lo perdieron porque se fueron antes de tiempo, se dan cuenta ahora de todos esos momentos que pudiste haber disfrutado con tu viejo y no lo hiciste. Porque tu mundo estaba muy centrado en ti. Porque tu mundo estaba totalmente conectado contigo. Y lo más importante era tu mundo. Y se te olvidó que los años van a pasar. Y va a llegar el momento cuando vas a decir, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no pasé más tiempo con mi mamá? ¿Por qué no pasé más tiempo con mis seres queridos? Y son de las cosas que ya cuando llegas a tener una familia, te propones ser diferente. Te propones no hacer lo que ellos hicieron. Y entonces podemos caer en el error de que sobreprotegemos a nuestros hijos, que le damos cosas que ellos no necesitan y creamos en ellos un carácter que es totalmente divorciado de nuestro. Decimos, pero es que yo le quise dar todo a mis hijos. Dios no te llamó a darle todo a tus hijos. Dios te llamó a cuidarlos. Cuidar a tus hijos es muy diferente a darle todo lo que tú no tuviste. Porque lo que tú no tuviste es lo que te formó como lo que tú eres hoy día. En no tener esas distracciones en tu vida, formaron un carácter en ti, sí, con todos los baches, cierto, con todos los agujeros. Yo me imagino a Jabes. Cuando él comenzó a analizar su historia, su mamá le puso Jabes porque el nombre significa dolor.
dolor. Le pusieron como nombre dolor. Mi nombre es dolor. Cuando me levanto por la mañana debo recordar que soy un dolor para mi mamá. Fui el que produjo más dolor que todos. Sigo siendo una espina en el zapato. Sigue siendo un dolor para la sociedad en la que vives. A veces, esas cosas que nos marcaron tan negativamente se pueden convertir en nuestras mejores herramientas para poder impactar y bendecir a la generación que viene. Nuestras mejores herramientas. Pero para eso necesitas sanar. Todos tenemos heridas que necesitan tratarse. Y a veces creemos que la religión las arregló. A veces creemos que se resolvieron el día que nací de nuevo. Pero hay un tercer elemento que todavía faltó y que no se ha completado a lo mejor en tu vida. Es el día que descubres para qué naciste. El día que descubres tu propósito en la vida. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es la misión que tienes para tu vida de parte de Dios? Porque es posible que la razón por la que estás viviendo sin norte, sin saber para dónde vas, es porque no te has sentado a buscar en la profundidad del corazón de Dios. Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes para mi vida? ¿Cuál es el propósito que tienes para conmigo? Ayúdame a comprenderlo. Pero pastor, yo tengo 60 años. ¿Qué voy a estar preguntando a esta altura de juego? Te vas a sorprender que hay muchos hombres y mujeres en la historia que encontraron su propósito mucho más allá de esos 60 de los que te quejas. Pero sería bueno que lo descubrieras mucho antes, si eres mucho más joven que eso. Porque tu felicidad y la de la gente que te rodea está conectada al cumplimiento de ese propósito que tienes para tu vida. Y quiero que comprendas esto. Si el mundo en el que tú vives gira en torno a ti, no has encontrado tu propósito. Necesitas profundizar en el corazón de Dios. Si el mundo en el que tú vives se trata mayormente de tus metas, de tus logros, de tus grandes convicciones, entonces no has encontrado realmente el propósito de Dios para tu vida. Porque aunque eres un motivador y fuiste llamado para contagiar a otros, lo vas a hacer en la misma medida que vas en busca de ese propósito. Si cuando te sientas a la mesa a hablar con las personas, toda la conversación se trata de lo que es importante para ti, y cuando no se habla de lo tuyo te deprimes, entonces no has encontrado el propósito por el cual viniste a la historia de la humanidad. Viniste, pero no lo has descubierto. Es cierto que naciste. Algunos de ustedes no han nacido de nuevo porque no han sido lavados en la sangre del Cordero como Jesús enseñó a través del bautismo. Pero una vez eso sucede, es importante que entonces te lances a la siguiente parte, a cumplir con el propósito de Dios. Ahora, aquí es donde va la parte que hizo significativo eso. Todo esto, este libro nace en el corazón de Dios, y la verdad que estoy bendecido porque por primera vez tuve un maestro a mi lado, paso a paso, el pastor Omar Herrera. Fue días y noches. Él pasó 72 días en casa, como ustedes lo han escuchado hablar algunas ocasiones, pero fueron días que él los contaba, nosotros no. Nos fusionamos. Fue una oportunidad de trabajar en cosas que necesitábamos trabajar, de ver cosas que necesitaba ver. A veces a las 2 de la mañana yo estaba escribiendo, porque él me daba las asignaciones día por día. Estaba escribiendo a las 2 de la mañana y estaba llorando, porque pude volver a visitar esos lugares que yo no quería entrar. Hay habitaciones que tú has cerrado en tu memoria. Le pusiste llave y tiraste la llave para nunca volver a entrar. Hay capítulos tan oscuros en tu historia que tú no quieres entrar a ese departamento, pero el hecho de que no entres no significa que no existe. Está allí. Lo peor de todo, que te está dañando, te está afectando, porque está allí.
A veces no confías en nadie, a veces no crees en nadie. Dice, ¿por qué no creo en nadie? ¿Por qué no confío en nadie? Porque hay unos cuantos departamentos de heridas que nunca sanaste y se quedaron allí. Cerraste la llave y seguiste como que nada había pasado. Y es por eso que no puedes encontrar esa felicidad que tanto has anhelado, pero que se te sigue escapando. No necesitas un cambio de estatus, necesitas un cambio de actitud. Y para eso necesitas estar dispuesto a enfrentar tus demonios del pasado. Entra, ve, vuelve a visitar esos salones para aprender de ellos, para comprenderlos, para saber el porqué. Y luego entonces pon todo eso en las manos de Dios. Dile, Señor, aquí está todo esto. He intentado, he luchado, pero como ya ves, he fracasado. Una vez, otra vez y otra vez. Yo fracasé muchas veces. Y todavía miro hacia atrás y digo, ¿cómo pudo haber sido la historia si yo hubiese enfrentado esos demonios del pasado en su tiempo? ¿Cómo hubiese sido mi historia hasta acá si yo me hubiese atrevido a lidiar con esas cosas que no quería? Pero no es tiempo de amargarme y decir, qué pena que no lo hice en aquel entonces. Mis errores, mis metidas de pata, mis caídas en el camino, hoy día me pueden poner en la posición que estoy, donde les puedo decir a ustedes que a pesar de todo, el Señor lo hizo conmigo. A pesar de todo, el Señor lo logró en mi vida. A pesar de todo, el Señor lo logró en mi familia. A pesar de todo, el Señor lo va a hacer contigo también. Lo único que necesitas es creerle a Dios. Y termino leyendo algo que me dio el Señor anoche. Necesitamos todos hacer la oración de Job si queremos pasar al siguiente nivel en nuestra relación con Dios. Si tú lees en Job capítulo 42, versos 10 y 11, Reina Valera del 60 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Cuando tú lees la historia de Job, hay 3 amigos que le hicieron la vida de cuadritos. Hay 3. No eran enemigos, eran personas que tenían el interés de que le fuera bien, pero ellos estaban tan dañados que eran incapaces de poder ministrar el corazón de Job de la forma correcta. Si lees los versículos antes del 10, Dios reprende a esos amigos. Y luego le dice a Job que tiene que orar por ellos. Y eso fue lo que él me mostró a mí. Job tuvo 3 amigos que le hicieron la vida difícil. Yo tuve 3 personas en mi historia, en mi vida, que me hicieron la vida difícil. Mi papá, porque me abandonó. Mi mamá, porque me abandonó. Mi abuelo, porque hizo de mi vida un infierno. Esos 3 se convirtieron en los protagonistas de la historia. Fernando Arao la semana pasada me daba algunas ideas de lo que es un proyecto para una película, y él me decía, en cada película hay un protagonista, hay un antagonista
y hay una dama que es la víctima. Entonces a veces el protagonista es la víctima. A veces puede ser que el antagonista termine siendo la víctima. Se convirtió en eso. Y me pongo a pensar y digo, a veces nos damos cuenta nosotros de que hemos hecho el papel del malo porque en algún momento fuimos la víctima. En algún momento fuiste la víctima y eso te llevó a guardar resentimiento y odio y te conviertes en el malo de la historia, y ahora comienzas a golpear y atacar a otros que no eran culpables, que no eran responsables de lo que te pasó. ¿Cuándo termina el proceso? Lo que el Señor me dijo, que no terminó con este libro, sino que es un proceso de toda una vida. Hay cosas con las que voy a cargar todos los días de mi vida, como el apóstol Pablo cargó con las suyas cuando dijo: Señor, quítame este aguijón, ya no lo aguanto. Y Dios le dijo: bástate mi gracia. Yo oré por mi abuelo, gracias a mi tía Mari, que fue instrumento para que él viniera a Texas y pasara un mes conmigo en mi casa. Y yo siento en mi corazón que ya no quedó nada, que pude perdonar. Y aunque cuento las historias, y abuelo, las historias duelen. No te imaginas el orgullo que sentí, si la palabra orgullo cabe en el vocabulario de un cristiano, al verte a ti sentado frente a tu televisor, viendo la programación de Ministerio Gracia la semana pasada. Me llenó el corazón de gozo. Porque antes quería que te quemaras por la eternidad si había un fuego así. Pero ahora quiero que vivamos por los siglos de los siglos, juntos. Como familia. Mi abuelo fue lo que fue por lo que le hicieron a él los que vivieron antes de él. Y si sigo buscando los que vivieron antes de mis bisabuelos, a lo mejor también tuvieron culpa. Pero esa maldición generacional se acabó con Richard, porque la generación que viene es generación bendita, una generación santa, una generación que Dios ha apartado, que cometerán errores por ellos mismos, pero que no dejarán de ser los recipientes de una gran buena noticia, una maravillosa noticia. Y es que un día yo hice un convenio con Dios, hice un pacto de salvación. Entonces ahora benditos son los que vienen de mí, los que están a mi alrededor. Y aún la bendición se fue retroactiva y atrapó a mi papá, atrapó a mi mamá, atrapó a mi abuelo, atrapó a mi abuela. Y cuántos más no lo sabré hasta el momento cuando podamos volver a vernos en la eternidad. En la eternidad. Y Dios sabía que me faltaba algo más. En el año 1994, cuando yo fui por primera vez a New York, conocí a mi tía Ada y a mi tío Tony, que les presenté hace unos años atrás a ustedes cuando vinieron por primera vez. Yo estaba allí sin papá, aunque estaba mi papá presente, porque él estaba perdido en su mundo. Y yo recuerdo que me escapaba e iba y me colaba en el apartamento de tía y de tío Tony. Y yo sabía que tenía una comida segura ese día. Y yo sabía que me podía sentar a platicar con ellos, porque ellos se convirtieron en padres para mí en un tiempo de un vacío inmenso. Y yo le estaba preguntando al Señor, porque para la boda de mi sobrina Prissy, ellos hicieron los planes para venir. Y platicábamos acerca de la posibilidad de que se quedaran un tiempo acá con nosotros. Y yo le estaba preguntando al Señor, tía y tío, ¿por qué ahora y no hace un tiempo? Porque no solamente yo, sino también el cabezón de mi hermano. Necesitamos un papá y una mamá que esté aquí con nosotros, que podamos ir y decirle: tía, me da
un plato de arroz con habichuelas, porque los dominicanos no comemos frijoles, comemos habichuelas, con habichuela y pollo guisado, sabiendo que viene del sazón de mamá, sabiendo que viene del sazón de papá. Ustedes vinieron a casa no porque ustedes necesitaban un lugar donde venir, sino porque nosotros lo necesitábamos. Gracias por haber decidido quedarse con nosotros. Ustedes son esos padres que también nosotros necesitamos. Y bienvenidos a Ministerio Gracia y a Texas. A veces tus padres biológicos no estarán, pero Dios te dará padres. Te dará un papá, una mamá, en el lugar donde tú no pensabas que lo ibas a encontrar, en el lugar donde tú no pensabas que iba a llegar. Ellos fueron una bendición para mí hace casi 16, 17 años atrás. Y ahora vuelven a ser una bendición, lo que me dice que la gracia y la bendición de Dios está conmigo y con mi familia. Y esa misma gracia se extiende a cada hijo, a cada hija que tomó la decisión de darle a Dios una oportunidad. Yo no sé quiénes son los 3 amigos que tienes que perdonar. Yo no sé cuáles son las personas que hicieron de tu vida un infierno en la tierra. Pero lo que sé es que la mejor cosa que tú y yo podemos hacer ahora es perdonar. Pero de verdad, orando, pidiendo a Dios que haga maravillas para esas personas, que los bendiga. Gracias por escucharnos. Puedes hacer que esta palabra llegue a otras personas ingresando a ministeriogracia.org/donaciones.